pam, pam. Ay, ustedes han oído. Buenas tardes, ustedes han oído. Taram, tam, 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 tam. Carmen, qué bello, ¿eh? Preciosa. Ustedes sabían, déjenme decirle esto, hoy comenzando el lunes con una nota musical. Ustedes sabían, yo no lo sabía, lo leí buscando el área donde Carmen lee las cartas, que siempre le sale la muerte. La muerte, que es bellísima. Déjenme decirle esto. Hay algunos directores de ópera que cambian a Carmen de Bizet, que don José la mata al final. Por eso es que cuando ella lee las cartas dice, la muerte siempre me sale, y es preciosa, esa aria es bellísima. Han cambiado estos directores y entonces dicen, no, al final de la ópera, en lugar de don José matar a Carmen, Carmen va a matar a don José. Oigan esto, o sea, para darle fuerza a la mujer. Así mismo, eso lo leí buscando eso del área, usted puede buscarla, el área de cuando Carmen lee las cartas. Oír la ópera es bellísima, pero esa parte es muy bella. Esa voz es preciosa, esa voz que no es soprano, es mezzosoprano. Esa Carmen. Hay una soprano con una Carmen es mezzosoprano, que es una voz grave. Suben, pero bajan. Me encanta. Me encantan las áreas, me encantan. O sea, yo no oigo la ópera entera, lo voy a decir verdad. Algunas, pero las áreas me fascinan. Esa de Carmen tiene áreas bellísimas, como esa de la muerte que siempre son en las cartas. Bueno, señores, vamos. Entonces, lo que nos va a salir a nosotros ese diablo mañana con esas elecciones en Estados Unidos, que Biden está arriba. Vamos a hablar esta tarde con el ex embajador en el Vaticano, una de las personas que más sabe de política y de política internacional, Víctor Grimaldi. Así que lo estamos localizando a Víctor, que por cierto me mandó un documento, yo quería hablar con Víctor también, que es la posición de los obispos, una circular de los obispos para entender algunas expresiones del Papa con respecto a la cuestión de los matrimonios entre homosexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Y los obispos han hecho de los obispos una circular. Víctor me la envió, que quiero hablarlo con él, porque Víctor es el que más sabe de eso. Y es si ustedes conocen a Víctor Grimaldi, nuestro querido Víctor Grimaldi, es una gente que no deja las cosas en el aire superficialmente, las profundiza intelectualmente. Entonces Víctor me mandó esta circular de los obispos para entender algunas expresiones del Papa. Si alguien quiere esta información, yo se lo envío. Me escribe, Consuelo, mándame la circular de los obispos, tal como Víctor me lo envió a mí. Estamos tratando de localizarlo, que vamos a hablar con él. Edwin, estamos en eso, ¿verdad? Para que tú me avises. Mientras tanto, déjenme decirle que yo le digo con lo de Estados Unidos, que Biden, que si da la sorpresa a Trump, que Trump no tiene las mismas condiciones en estas elecciones que tuvo en las elecciones pasadas, que Hillary iba adelante y de buena a primera en la votación del colegio electoral, mientras Hillary ganaba el voto popular, Trump ganó el voto de los colegios electorales, que fue lo que le dio la presidencia. Y eso amargó a Hillary y a los demócratas hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, y eso se ha comentado mucho, porque no siempre pasa, pero pasó. ¿Por qué? Miren,
Eso es complicadísimo. No voy a perder más tiempo con eso. Pero si tú te vas a buscar lo del New York Times hoy, pero mire, un minutito. Don Mario Lama, un minutito. Don Mario Lama conmemora un año del fallecimiento de don Mario Lama Handal. Ay, qué lindo esa publicación. Qué lindo. Don Mario. La verdad que miren, siempre fue una persona agradable, trabajadora, igual que toda su familia, igual que todos los muchachos y las muchachas. Y doña Elsa. Un abrazo a esa familia querida. Un abrazo. Bien fuerte. Un año cumple don Mario. Ay, tan bello, tan cariñoso. Uno de la Plaza Mayor decía, don Mario, yo soy la mejor cliente que usted tiene. Ay, mija. Ay, sí. Bueno, entonces quería decirle lo siguiente. No solamente se van a elegir el presidente y el vicepresidente. Están también, es bueno que usted lo sepa, vamos a seguir aquí, por favor, Edwin. Están también, los votantes van a escoger mañana 3 de noviembre, no solamente el presidente de Estados Unidos, sino Congreso, Cámara de Representantes. Se renuevan los 435 escaños de la Cámara de Representantes. Edwin, no hemos localizado a Víctor todavía. No lo hemos localizado. Gracias. No lo hemos localizado a Víctor. Los 435 escaños. Qué raro. Bueno, vamos a tratar de ver si puede entrar Víctor. Los 435 escaños de la Cámara de Representantes, actualmente con mayoría demócrata, 237 a 197. Las encuestas dicen que pueden todavía seguir en manos de los demócratas y cuidado, sí con más. ¿Ok? También el Senado. En el Senado el resultado es más incierto y será uno de los elementos más importantes de la noche electoral. Los republicanos controlan la Cámara Alta por un estrecho margen, 53 a 47. Se dice que se pudiera ser que el resultado electoral sea a favor de que tanto los diputados, la Cámara Baja, como el Senado, la Cámara Alta, terminen en manos de los demócratas. ¿Ok? ¿Por qué? Eso era una de las cosas que yo quería hablar. Porque sí, porque hay razones, ¿verdad?, que explican todo esto. Los demócratas consideran posible arrebatar la mayoría, ya que de 23 de esos 35 está ahora en manos republicanas y muchos de ellos enfrentan contiendas diputadas que están peleándose. Entonces van en el Senado, es más incierto. En esta ocasión se renuevan 35 de los 100. Mientras que se renuevan todos los diputados, entre los senadores 35 de 100. Y podría quedar en manos de los demócratas. Los demócratas son la gente que más nos han invadido. Los demócratas son la gente que más aman a Haití. Mire, esos son los demócratas, Hillary y Michelle Obama, saludando a la señora Solain Pie, reconociéndole sus méritos, que los bendiga, que en paz descanse. Hasta un libro. El palante que tú te vas. ¿Ok? Mira que con Pompeo ni nos fue bien cuando vino aquí. Ya tenemos a Víctor. Vamos a ver si entramos con Víctor Grimaldi. Una de las cosas que no entiendo, antes de entrar con Víctor, vamos poniendo con Víctor, porque queremos hablar con él, es que el PLD le respondió al presidente sobre los límites a la inversión china en el país. Yo no sé si eso está, a lo mejor se hace, pero a lo mejor no se dice. Porque hasta China puede, supongo yo, ir a la OMS a decir que nosotros, que este país, digo yo,
China no puede invertir en puertos ni aeropuertos. Ah, no, está bien. Ok. No más preguntas, el PLD le respondió eso al presidente Luis Abinader. Víctor está con nosotros ya. Víctor Grimaldi. Aquí estamos, Consuelo. Qué bueno, Víctor, ¿cómo está? Qué bueno que puedes hablar con nosotros, Víctor. Yo estaba hablando, señalando, tú me enviaste una circular de los obispos que dice, para entender algunas expresiones del Papa, con respecto a aquella posición del Papa que han dicho que el Papa está a favor de los matrimonios homosexuales, las personas, los LGBT, le dicen al Papa, bueno, usted nos ha defendido, pero nosotros queremos que usted apruebe todos los matrimonios, como exigiéndole más al Papa. ¿Cuál es la aclaración que hacen los obispos, Víctor? Adelante, Víctor. Gracias. Sí, ¿cómo estás, Consuelo, amables televidentes? Gracias por esta invitación. Sí. Tú te refieres a una comunicación que circuló ampliamente y ya está divulgada, pero parece que no oficialmente por el Vaticano. Pero fue una comunicación que envió la Secretaría de Estado de la Santa Sede del Vaticano a los arzobispos y obispos de todo el mundo y a los nuncios. Entonces el nuncio, ya hecho es muy conocido porque lo han difundido muchas agencias de noticias en todos los idiomas. El nuncio en México fue el que distribuyó, uno de los que distribuyó, pero él sobre todo, el documento que le enviaron de la Secretaría de Estado, aclarando lo que ha dicho el Papa, lo que había dicho antes, lo que ha dicho ahora, el video que se transmitió sobre el tema ese de la unión civil. Sí. Que no es un matrimonio desde el punto de vista de la doctrina católica, porque el matrimonio para la doctrina de la Iglesia es la unión de un hombre y una mujer para formar una familia, ¿verdad? Sexo bien definido. Ahora hay mucho debate con esto, lo que es sexo, género, etcétera, pero esa es la doctrina de la Iglesia. Entonces el Papa lo que se refería es lo que explica esta nota. Le sacaron también la frase de del contexto, ¿verdad? Y además fue en una entrevista que le hicieron hace tiempo, hace más de un año. Él le explicaba que los estados en diferentes lugares, los gobiernos que administran los estados, han llegado a acuerdos para a ciertas minorías que quieren que la protejan, hombres y mujeres que se unen para convivir. Se hace lo que se llama una unión civil, la legalizan, pero no quiere decir que esa es la norma de la Iglesia, ni que eso es lo que acepta la Iglesia Católica, ni que la Iglesia Católica va a aceptar eso. Eso es lo que explica ese documento. Eso ha creado naturalmente mucha confusión porque el Papa es muy bonachón, muy amable, muy gentil, y más ya por la edad que tiene, ¿verdad? Hablando 85 años, puede un día decir una palabra que se interpreta de otra manera, etcétera. Pero una cosa es eso, el personaje humano, y otra cosa es la autoridad religiosa como tal, ¿verdad? Exactamente. Por eso esto ha generado cierta confusión y cierta controversia, ¿verdad? Así mismo. Bueno, yo creo que esta circular es muy aclaratoria de eso, porque como tú dices, ellos lo que plantea el Papa, dice la circular del Vaticano, la que tú me enviaste, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Correcto. Los estados laicos quieren justificar las uniones civiles para regular diversas situaciones de convivencia, movidas por las exigencias de regular aspectos económicos entre las personas, por ejemplo, como por ejemplo asegurar la asistencia sanitaria. Se trata de pactos de convivencia de diferente naturaleza, de los cuales no sabría dar un elenco de las distintas formas. Es necesario ver los diversos casos y evaluarlos en su variedad. Por lo tanto, es evidente que el Papa Francisco se ha referido a determinadas disposiciones estatales
no ciertamente la doctrina de la Iglesia, numerosas veces reafirmada en el curso de los años, que el matrimonio, la Iglesia es entre un hombre y una mujer, que los otros son pactos de convivencia, acuerdos de convivencia, pero no matrimonios. Sí. Tú sabes que el matrimonio implica también un acuerdo de tipo legal para compartir bienes y herencias, como lo concibe la Iglesia. La unión civil en cierta medida también incluye ese aspecto, ¿verdad? Porque si hay dos hombres que conviven en una casa o dos mujeres que tienen bienes y eso, tienen que firmar un acuerdo legal, que es lo que se llama la unión civil. Exacto. Exacto. Eso es. Pero en el caso del matrimonio como lo concibe la Iglesia, es mucho más que eso, porque es la unión de un hombre y una mujer para reproducir la especie y conservar la sociedad. Así mismo. Porque una mujer y un hombre que viven no reproducen la especie. No. Salvo que adopten, que eso es de las cosas otra modalidad, pero muy seria. Es lo natural. Muy bien. Este es un tema que debería debatirse más y que la Iglesia debería darle la cara en la República Dominicana y tratar de debatir claramente. Claro. Y con grupos de familias, ¿verdad? Sí, por eso te digo que la circular que aquí, Víctor, yo nada más la conozco que tú me la enviaste. Yo no conozco que aquí se haya hecho una labor de socializar y de informativa profunda, ni siquiera desde la misma iglesia. No la conozco. La Iglesia Dominicana no se ha ocupado de opinar sobre que yo conozca. Yo no soy la mejor, no puedo ser la persona que hable de eso porque yo no soy una militante cristiana, religiosa, a la iglesia, a lo mejor pero en los medios de comunicación yo no había visto más que esta circular que tú me enviaste. Y te lo agradezco. Yo me quería ir a Estados Unidos. Por eso invita a tu programa, por ejemplo, a Monseñor Víctor Masalles, que conoce bien a son muy reaccionarios. No, yo prefiero no hablar con ellos, ni con Osoria, ni con Masalles, no. Con el cardenal sí yo hablaba. Y con el que votaron, con el cura revolucionario, amigo de nosotros, que lo sacaron de la iglesia también. ¿Cuál es ese? No, pero ¿cuál va a ser, carajo? ¿Cómo que se llama? Edwin. Amigo de todos nosotros, revolucionario, más mal criado que yo. Ahora me fue. Pero con Masalles, la aristocracia de la iglesia allá arriba en Caramán opinando de política y Osoria diciendo que los dominicanos son racistas. Ese obispo, diciéndonos a nosotros los dominicanos que somos racistas y defendiendo al pobre haitiano que lo tiene que defender, pero no a costilla del pueblo dominicano. Buen soquete, que él come muy bien las 3 comidas y cuidado, déjame callarme, que me van a excomulgar. Yo creo que yo estoy excomulgada. Bien, Víctor, perdón, Víctor, no quiero seguir por ahí. Víctor, las elecciones de Estados Unidos. Biden, Trump, ¿cómo tú ves el panorama? Bueno, a mí me llama mucho la atención en este momento que veo que gente que simpatiza con Biden así es. Y que critica mucho a Trump y que se diferencia de Trump, está dudosa porque dicen Biden va a ganar, pero hoy mismo salió un artículo del doctor Leonel Fernández en la página 2 del LinkedIn que está en esta misma tesitura. Entonces yo no sé. Si tú me preguntas por
hacer predicciones es muy difícil. Es muy Que difícil. uno hace predicciones, qué es lo que va a pasar. Sobre todo que el sistema electoral americano, en cada estado de Estados Unidos, que son 50 estados, serían provincias, ¿verdad? Sí. Pero le llaman estados, los 50 estados de la Unión Americana. Hay unas reglas muy diferentes entre unos y otros. Y en esta ocasión se ha producido por la epidemia. Siempre ha habido el voto anticipado, puede votar la gente por correo. Pero en esta ocasión, por la epidemia que existe, que dice hoy una diabetóloga, una experta en diabetes, una doctora en el periódico en una entrevista muy interesante, que no es una pandemia, es una sindemia, así dice ella. Porque ella dice que no es el COVID en sí, sino es el estado de salud en general de la población, sobre todo porque tienen ciertas dolencias o ciertas afecciones, ¿verdad? Como la diabetes, la hipertensión, son los más afectados. Explica eso, muy interesante esa entrevista. Bueno, eso ha provocado que haya voto anticipado. Ya han votado más de 90 millones. Y mañana van a votar millones y millones más. Estas van a ser las elecciones con mayor récord de votantes, Sí, en términos proporcionales, de hace 110 años en los Estados Unidos, desde el principio del siglo pasado. Oye, eso No había una votación tan grande. Entonces, cuando ocurre una cosa así, o Biden tendrá una victoria aplastante por 20 millones contra Trump, o Trump va a ganar por 20 o por 5. Entonces uno no sabe qué es lo que va a pasar. sí. Todo parece indicar que es Biden, pero uno no sabe, ¿eh? Yo he estado observando, estudiando, Consuelo, desde el año 1972, las elecciones en los Estados Unidos. Sí. Este libro, que fíjate, es un libro tipo revista, tiene como 150 páginas, lo publicó la editora US News and World Report, que publicaba una revista muy interesante, creo que todavía sale. Este libro nos lo regalaron a varios periodistas que fuimos invitados por el gobierno de los Estados Unidos en el año 1972. Yo trabajaba en el periódico Nacional y nos invitaron a un recorrido. De la República Dominicana fui yo y habían ido otros periodistas a otros viajes, Juan José Ayuso, Guarionés Rosa, etcétera, diferentes viajes. A mí me tocó ese representar a la República Dominicana y fueron periodistas de Brasil, de Venezuela, de Honduras. Entonces, conocimos los Estados Unidos enteros, pero el tema era sobre todo las elecciones del año 72. Primero las primarias. Y aquí se explica todo, cómo ha funcionado desde el principio el sistema americano, pero esto parece algo realizado en computadoras hoy día. Lo único que era impreso, porque todavía las computadoras no tenían el desarrollo que había. En esas elecciones, el candidato del Partido Republicano se repostulaba, era Richard Nixon. Richard Nixon lagarto. era conocido para nosotros porque había sido vicepresidente de los Estados Unidos, pero había estado aquí en el año 56, 57, ¿verdad? Sí, 57, creo que estuvo aquí. Sí, era vicepresidente. En el colegio, un grupito en el Muñoz, no tuvimos que irlo a saludar. Yo no estaba, los días estuvimos, pero mi hermana Nadia sí, un grupito fue a saludar a Richard aquí al país. Sí, Nixon. Mira, esta foto de Nixon fue en la campaña antes de las elecciones del 72, porque tú sabes que en las elecciones del 72 antes, sí, es cierto. En las elecciones del 72, uno de los temas importantes en Estados Unidos es el tema de la guerra de Vietnam. Sí, por eso yo me equivoqué, es mucho antes
Pero él había venido aquí al país. Él estuvo, cuando él era vicepresidente en los años 50. Exacto. Porque este vicepresidente entre el año 52 y el 60 del presidente Dwight Eisenhower. Eisenhower. Ahí fue que fueron a saludar. Entonces, en las elecciones de 1960, él fue el candidato del Partido Republicano y perdió frente al presidente John F. Kennedy, al senador en ese momento, que ganó, que 3 años después fue asesinado. Sí. Y a quien sustituyó a Kennedy fue el vicepresidente Lyndon Johnson, que gobernó desde la muerte de Kennedy. Sí. Que se dice que Johnson entonces le fue que le dio el impulso final masivo a la guerra de Vietnam, que tal vez por eso se llevaron a Kennedy. Te encuentro. Quítate tú. Pero este es un tema del que podemos hablar, pero después, Kennedy realmente había empezado la escalada en Vietnam. Había empezado. Y él había comenzado y se estaba desarrollando con él. Johnson la intensificó y sobre todo la intensificó después que invadió la República Dominicana en el 65. Es más, cuando se invadió la República Dominicana, Consuelo, en el 1965, aquí había más soldados de los Estados Unidos que en Vietnam. En el 1965. Aquí habían 42,000 fue que desembarcaron. Y muchos de esos soldados iban para Vietnam y Johnson dijo, apelo allá. Desde aquí los mandaron para Vietnam a los que estaban aquí. Sí. Entonces, Johnson en el año 1968 tenía la posibilidad de repostular, si no se repostuló, era del Partido Demócrata, sí, que es el partido que siempre ha invadido la República Dominicana. Es verdad. En el 1916 fue un gobierno del Partido Demócrata que nos invadió. Mira ese libro, mira esa portada de ese libro. Becuilles. Ya tú sabes, con la señora Solaín Pie, que en paz descanse, ella hizo su trabajo. Hillary y Michelle Obama, respaldándola hasta lo último y hasta en un homenaje. Bueno, pues mira, Consuelo, estas cosas son importantes explicarlas. Prefiero a Trump 10,000 veces. Estas cosas pero bueno. Hay que explicarlas para que veamos la importancia que tiene una elección para la República Dominicana, sí, en Estados Unidos. Sí. Porque el presidente Johnson, que era senador de Texas, sí, es el vicepresidente que escoge Kennedy, que era el senador de Massachusetts, sí, el 60, y le ganan a Nixon. Sí. Matan a Kennedy el 22 de noviembre de 1963. Johnson queda como presidente de los Estados Unidos. En el año 1964 hay elecciones y Johnson derrota aplastantemente a Barry Goldwater, que era muy extremista de derecha, lo derrota aplastantemente. Pero la guerra de Vietnam en el 68 no le permitió postularse porque los jóvenes se lanzaron a protestar en las universidades, en las calles, contra la guerra de Vietnam. Sí. Y entonces, en el año 68, 8 años después de perder las elecciones frente a Kennedy, Nixon le gana las elecciones al vicepresidente Hubert Humphrey. Hubert Humphrey fue el vicepresidente que envió el presidente Johnson a representar a los Estados Unidos en la toma de posesión del presidente Balaguer en el año 1966, que se celebró el 1 de julio. Fue el 1 de julio por la guerra civil, las elecciones que hubo, ¿verdad? Después, etcétera. Entonces, Humphrey es el candidato en el 68 del Partido Demócrata y Nixon lo derrota por escaso margen. Pero en el año 72, entonces, este tema de la guerra de Vietnam, por eso está Nixon ahí con los soldados, que no eran solo profesionales, eran soldados voluntarios que se reclutaban por el sistema que se llamaba el draft. Los jóvenes de 18 años en adelante, americanos, tenían que ir a la guerra de Vietnam a pelear. Y entonces el pueblo vietnamita, organizado y respaldado por el campo socialista revolucionario, sí, resistió, respaldado por los chinos y por los soviéticos, sí, resistió la agresión
y es un pueblo heroico. Así mismo. Hasta el presidente Trump lo fue a visitar y sigue siendo comunista. No, sigue siendo comunista y Trump estuvo allá hace 1 año, 2 años. Lo que quiero decir es que porque no vamos a hablar tampoco de los sistemas porque vamos a perder ahora entonces el tiempo en eso es para otro programa, lo de los sistemas económicos y sociales. Sí. Pero ahí hay un régimen todavía comunista y ha desarrollado el país. No hablemos de ese tema porque eso no es tan ligero. Pero lo que quiero decir es que esa resistencia del pueblo vietnamita provocó que en la campaña electoral de 1972 fuera un tema decisivo y Nixon, que siempre había sido un portavoz de los enemigos en Estados Unidos de China, 1 año antes de las elecciones va a la República Popular China, se reúne con Mao Zedong y al año siguiente se normalizan las relaciones, no se establecen las relaciones diplomáticas, pero se normalizan, las relaciones las establece pero el primero que ahora es por la guerra de Vietnam, Consuelo, para ganar las elecciones. Le dio una derrota aplastante al Partido Demócrata en el 72. Quiero señalarte que lo extraordinario es que en estas elecciones China vuelve y aparece, pero ahora Trump culpando a China no solo del COVID que es, sino de que China ha quitado los empleos, de que es el gran fuerte de Trump. Hablarle del nacionalismo norteamericano, los empleos para los norteamericanos. Yo estoy de acuerdo con eso. Las industrias norteamericanas que vuelvan para acá, yo estoy de acuerdo con eso. Lamentablemente, los demócratas tienen la otra visión. Si yo fuera a votar, lo que pasó fue patrón, a la clara. Lo que ocurrió, Consuelo, porque hay que ver las cosas en perspectiva. Sí. Estados Unidos normalizó sus relaciones con China, intensificó sus relaciones económicas, permitió que China enviara miles y miles de jóvenes a estudiar en las universidades, invirtió en China. 50 años después, China se desarrolló de tal forma que ya amenaza con desplazar como potencia económica mundial a los Estados Unidos. Y Trump ha manejado desde el punto de vista electoral muy bien ese tema. Si Trump ganara las elecciones, o si es Biden, cualquiera de los dos, las relaciones con China tendrán que normalizarse nuevamente, tendrán que ponerse de acuerdo, porque no van a ir a una guerra de bélica militar. Están en una guerra o en una competencia. Todo esto de Trump con respecto ha sido una posición que, para que contraste con la posición de los demócratas, globalista, neoliberal, mientras que Trump, con un discurso de otra naturaleza, volver a Estados Unidos a ser grande otra vez. O sea, ustedes demócratas nos han hundido, nos han rebajado. Todo eso, ¿tú crees que por eso es que Trump pudiese tener la posibilidad de ganar las elecciones? Pero aún lo que diga, yo tengo aquí el New York Times, y le dicen de todo. CNN le dice de todo a Trump. Le dicen loco, payaso, cómico, el peor gobierno que hemos tenido. Trump ganó las elecciones en el 2016 precisamente porque supo capitalizar el descontento de todos los que habían sido desplazados por la globalización que habían promovido los demócratas. Así mismo. Y yo creo que toda esa gente volverá a votar por él. Por Trump. Por Trump. Algunos de esos no, pero hay un dato curioso, es que se han sumado también muchos sectores que antes no apoyaban a Trump. Pero él ha mantenido, siempre ha sido coherente de eso, su enfrentamiento con esos sectores que tú mencionas. Y con el establecimiento, como dicen, tradicional. Eso es lo que pasa. Y Trump ha sabido enfrentar a los grandes monopolios de los medios de comunicación. Increíble. Manipulan y dicen y hacen lo que le dan la gana. Así mismo.
Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa, ese es el establishment. Es más, a mí me da temor, te digo sinceramente, que hasta se lo lleven de encuentro a Trump. Eso es muy difícil. Que ese establishment, que Trump le dice de todo. Hay algunos escritos que a mí me llaman la atención de quienes lo están diciendo, porque son grandes artistas políticos diciendo, este señor le dicen loco, le dicen esto, pero se ha enfrentado al establishment de la prensa, de CNN, del New York Times, del Washington Post, de los Twitter, y él, yo creo a veces como que lo van a desaparecer, ese establishment. Esto es así. Ahí no juega. Estados Unidos no tiene amigos. Pero la pandemia, ¿verdad? Es un factor a considerar muy importante, que puede influir en la decisión final, porque la gente quiere estabilidad y tranquilidad. Sí. Pero vamos a ver hasta qué punto. Si la pandemia hubiese tenido Trump más posibilidades, con ese subión que le dio a los empleos y la estabilidad económica que le trajo a Estados Unidos, ¿tú crees que hubiese sido muy difícil ganarle a Trump? Si quitamos la pandemia. Es sí histórico, pero bueno. La pandemia ha desatado una crisis económica, hay una pérdida de empleos y del consumo, ¿verdad? Pero, quién sabe, porque con Trump la economía mejoró notablemente. Exacto, los empleos. Y en este momento, Consuelo, la economía da señales de recuperación también. Sí, también. En Japón, por ejemplo, yo veo siempre aquí la televisión japonesa. Sí, y Japón está mejorando ya de nuevo la economía. Pero Europa está muy mal. Europa se ha quedado muy atrás en todo. Víctor, tú que conoces Europa. En Europa hay que ver país por país. Ah, bueno, eso sí es verdad. País por país. Yo estuve una semana apenas en Suecia, pero durante 4 meses seguí muy de cerca los acontecimientos de Suecia. Y siempre me llamaba la atención Suecia. Juan Bosch me habló una vez de Suecia, leí algunas cosas de Suecia en el pasado. Pero Suecia, por ejemplo, para decirte Suecia y Noruega, Dinamarca, Finlandia, ¿verdad? Que son esos países del Báltico y ahí y de Escandinavia, tienen una situación muy diferente al resto de Europa. Ahí está funcionando todo bien, ¿eh? Yo estuve en Estocolmo y ahí no parecía que había habido COVID ni nada. Y esos son estados con una protección social enorme. Tú sabes que los muertos que ha habido en Suecia y el daño que se produjo en Suecia por el COVID, el que se ha producido, todavía tienen 5,000 y pico de muertos solamente. Pero si no hubiese sido porque en los últimos 30 años Suecia descuidó un poco el sistema de salud con las políticas neoliberales, no hubiese sucedido eso. Que no ha ocurrido en Noruega, ni en Finlandia, ni en Dinamarca, como ha ocurrido en Suecia. Pero sí. Víctor, ¿tú crees que este pase de lista que ha tenido la humanidad, que hemos tenido en la humanidad, de desnudar ese modelo neoliberal que demostró sus miserias y el acaparamiento arriba, la riqueza cada vez más rica, y de clase media para abajo que se lo llevara el diablo, todas estas migraciones, todo esta, la salud pública en el suelo, el modelo neoliberal fue expuesto con esta pandemia? Sí, claro. El modelo neoliberal no es más que una expresión, una modalidad de la acumulación capitalista prehistórica prácticamente. Porque, cuando el capitalismo chorreaba sangre, como decía Marx, así mismo es. Tú sabes que yo tuve la suerte de hacer varios cursos diplomados en INTEC con varios profesores. Sí. Y uno de ellos fue con Carlos Vilas. Carlos Vilas, el argentino, el esposo de Magda. Sí, el esposo de Magda Costa. Acosta. Y se llamaba uno de esos cursos. Brillante. Sí, brillante, inteligente. Sistemas económicos comparados.
y los textos que utilizábamos, el 80% eran americanos, de profesores de Harvard y eso, con una mentalidad. Entonces analizaban lo que era el socialismo, el capitalismo y la economía mixta, que es lo ideal, la economía mixta, ¿verdad? Con un Estado regulador. Sí, sí. Y ese criterio... Porque no se le puede dejar de que el mercado que regule, hazme el favor. Europa, Estados Unidos se desarrolló equilibradamente. En los momentos en que hubo equidad social fue porque aplicaron un sistema de economía mixta. Esta crisis actual, que se ha profundizado y que ha contribuido a desatar la pandemia, está haciendo ver a la humanidad que la solución... No sé si conocen una economista, una mujer ahora, muy interesante en su planteamiento, Mariana Mazzucato, ¿tú has oído mencionar? Creo que Margarita Cedeño habló de ella. Bueno, pero yo... Margarita. No me quite la pantalla, que me voy a parar a buscar los libros que los tengo ahí, porque yo hablo con los libros en la mano. Espérate un momentito. No, perfecto. Diciéndole a usted, ay, me encanta hablar con Víctor de todas estas cosas porque nos hace falta. Eso era lo que nosotros hacíamos desde la juventud. Mira, discutir todas estas cosas. son yo tengo como 3 o 4 libros, pero Mariana Mazzucato. Margarita Cedeño, doña Margarita escribió sobre ella. El Estado emprendedor. Yo lo tengo en inglés y en español. El Estado emprendedor. Sí, sí. Apoyando esa idea. Eso es lo que viene ahora. El Estado emprendedor, no la persona emprendedora, tanto el emprendedor, no, el Estado emprendedor. Eso es lo que viene, esa es la solución. Esa es la solución. Víctor, ya se tradujo, se aparecerá en español. Sí, estos libros están yo los tengo en inglés y en español. Los tengo por ahí. Lo que pasa es que lo saqué ahora de un estante, ¿verdad? Que fue el que encontré rápidamente. Los tengo todos. Sí, sí. Yo los he leído y han salido muchas reseñas. Tú lo buscas en BBC Mundo y eso está. Sí, yo los conseguí cuando estaba en Roma. Los compré allá. Qué bien, qué bien. O sea, la pandemia, entre las cosas para las que ha servido, lamentablemente, es para develar, mostrar las interioridades del neoliberalismo. No, y que hay que buscar también la cooperación, no solo la competencia para resolver los problemas económicos, es la cooperación entre los seres humanos, entre los estados, entre todo el mundo. Así mismo es. Y tiene que ser con la solidaridad. Así mismo es el único camino que le queda a la humanidad para ir adelante y seguir teniendo un futuro mejor. Víctor, yo te agradezco mucho. Tenemos que seguir haciendo estas charlas. Aunque sea así. Porque la verdad que son tantas cosas y esas vivencias que tú tienes tan extraordinarias. A mí, por lo menos a mí, me llevan a disfrutarlas. Y a respetar cómo tú siempre, yo decía, te profundizas. Por eso fue que el profesor Juan Bosch te tenía tanto respeto, me consta. A quien le agradezco toda mi formación intelectual, a Juan Bosch. Eso sí es verdad. Víctor Grimaldi, muchas gracias. Gracias. Mañana veremos, como tú dices, no hay pronóstico, vamos a ver lo que sucede. Muchas gracias, Víctor. Gracias a ti. Bien. Bueno, señores, hemos tenido esta conversación increíble con Víctor Grimaldi. Espero que la hayan disfrutado. Decirles también que el Banco Central hizo hoy un comunicado, publicó un comunicado y dice: Banco Central mantiene su tasa de política monetaria en 3%, en 3 pesos por ciento anual, en 3% anual, 3% anual, creo que 3 pesos, 3% anual. Pero en este comunicado, él dice que el entorno internacional prevalece la incertidumbre asociada al ritmo de recuperación económica global. ¿Okay? Por la cuestión también de la subida de los precios de la canasta dominicana. Entonces dice que ha estado los choques de la subida
que han afectado la oferta de algunos alimentos como resultado del impacto rezagado sobre la producción nacional de la sequía a inicio del año y posteriormente las tormentas Isaías y Laura, además del incremento de los insumos importados como el trigo, la soya, el maíz, el aumento en los costos de fletes y transporte, que por eso han subido los precios también de los artículos que se han estado denunciando. ¿Ok? Es un comunicado muy importante donde va a la economía de nuestro bolsillito, explicando no solamente lo macro, sino lo micro, lo de nosotras, lo del bolsillo nuestro. Muy bien por el Banco Central, y que gracias a esas políticas que se adoptaron desde Danilo hasta ahora, que por eso le dejaron a don Héctor ahí, pues no creo que fue por otra cosa, fue por otra cosa. Estaba bien ese control hasta el día de hoy. Entonces, gracias a esas políticas que las ha seguido el gobierno actual, en ese sentido, pues la economía no se dislocó, no perdimos aquí en República Dominicana tanto como han perdido. Señores, búsquenlo de España para que ustedes vean el desastre español, para decirlo de esa misma forma, el desastre español. Bueno, entonces, pero el ingeniero Faña dice que no, el ingeniero Faña dice que lo que pasa es que 4 importadores dominicanos, una mafia que hay en las importaciones, son los que ponen. Él dice, pero di los nombres, Faña, para uno saber quién es. Di los nombres, que 4 importadores son los que suben los precios. Faña, di los nombres de esos 4 importadores, dilo. Y por otro lado, también, el director de la OMS en cuarentena tiene COVID. Ay, carajo. No, tras contacto con un positivo por COVID. El director de la OMS se ha puesto involuntariamente en cuarentena después de estar en contacto con una persona que había dado positivo al COVID, pese a que no tiene los síntomas. Es el director de la OMS. Que Dios lo ayude. Entonces, hay otra noticia en días atrás, rapidito. ¿Cuánta droga están incautando? ¡Ay, mi madre! Pero esto es narcoestado. Esto es un narcoestado. ¿Ok? Y hoy es el día de los santos difuntos. ¿Qué santos difuntos? De los difuntos, porque hay muchísimos vagabundos que murieron, que no son santos. Que hoy es el día de los santos difuntos. ¿Qué es lo que son santos difuntos? Y tú esos vagabundos desgraciados que maltrataron a todo el mundo, a las mujeres, a los hijos, a ellos mismos maltrataban, beberronos, de todo. Y esos son santos difuntos. Siempre con mucho con eso. Y el consultor jurídico aclaró que no hizo alusión directa al hermano de Danilo. Esto está en el listín. Dice el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, aclaró que la entrevista que concedió a Héctor Herrera Cabral en su programa de agenda no hizo alusión directa al hermano del expresidente Danilo Medina, porque decían que él había dicho que al hermano de Danilo, no sé cómo diablo se llama, no sé, deberían revisarlo igual que le hicieron a Kimberly. La aclaración surge luego de que Herrera Cabral enviara a los distintos medios de comunicación una nota con los temas tratados en la entrevista y le adjudicaron a Peralta haber dicho que así como fue investigada la ministra de la Juventud, Kimberly Tavera, también debería hacerse con el hermano de Danilo. Lo que yo dije, y quiero reiterar en sentido general, es que cualquier denuncia que se haga contra una persona que haya incurrido en posible violación a la ley penal puede dar lugar a una investigación por parte del Ministerio Público. Y dijo que es una actitud del presidente de la consultora no participar en los asuntos propios del Ministerio Público. Y dijo, y no sé qué más dijo, pero que el día dice don Antoliano que él no mencionó. Bueno, es que hablan demasiado, cojollo. Hablan demasiado. Cállense, cojollo, que aquellas pónganse a hacer cosas. Luis todos los días está trabajando y saliendo a trabajar.
No hablen tanto, cojollo. Así es Faña, que 4 importadores son los que tienen los precios arriba. Coño, ¿de cuáles son los jodidos 4 importadores? Vamos, señores, recuérdense que nosotros estamos aquí. Córtese de Plaza Lama, de Óptica Oviedo, ¿ok? Que tenemos siempre los martes gratis y los jueves el ahorro. Ven con tu mascarilla a Óptica Oviedo, que es más que una óptica. A tu marca país, marca café, cuál sea, Santo Domingo, Dios vea, y hay otro. Y además al Grupo Rica, marca país, Grupo Rica también, ¿ok? Ok. Nos vemos.